Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez nos acompaña nuestro queridísimo Franklin Camargo. ¿Cómo está, Franklin? Muy bien, Karina, muchas gracias por tenerme. Un placer estar aquí nuevamente. Es que sos uno de nuestros analistas predilectos a la hora de entender qué es lo que pasa con la opinión pública estadounidense. ¿Qué pasó? Estábamos hablando con Franklin fuera de cámara que parece que hubiera sido hace 1.000.000 de años, pero no, fue hace muy poquitito, la reunión catástrofe, la reunión que estalló por el aire, venía como más o menos los primeros 30 minutos, un poquitito más, estamos hablando de la reunión cumbre entre el presidente Trump, su equipo y el presidente Zelensky, que parece que fuera hace 1.000 años, pero fue solamente el viernes pasado. Lo cierto es que luego de, yo creo que va a pasar a la historia como uno de los momentos diplomáticos más horrorosos, por lo menos de los últimos tiempos, y de los que se tiene tanta visibilidad y la gente opina tanto, pero luego de esto surgieron miles de controversias, miles de análisis, el fin de semana estuvo plagado de todo esto y de algunas encuestas. Entonces te quiero preguntar, a ver, si hacemos un análisis como si esto hubiera pasado hace 2 años, Franklin, frío de lo que pasó, Sí. ¿cómo viste enfrentándonos exclusivamente, o no exclusivamente, pero específicamente sobre esto frente a la opinión pública estadounidense y mundial, si querés? Y justamente haces la distinción que es tan importante, la opinión pública estadounidense con respecto a la opinión pública mundial. Porque hoy, obviamente, la percepción que recibe sobre ese acontecimiento un americano promedio, que ni siquiera te digo que tiene que ser ultra republicano, sino probablemente un votante independiente que le dio el voto a Donald Trump en las pasadas elecciones por diferentes razones, es muy distinta a la opinión que quizá hoy pueda tener un español o un francés para hablar precisamente de Europa. Pero es que precisamente en ese contraste de opiniones es que se refleja lo que está buscando hacer Donald Trump y cómo Estados Unidos de alguna u otra forma dice, pero ¿hasta cuándo tenemos que salvar el mundo cada vez que lo necesitan y ellos no están dispuestos a poner de su parte? De manera muy simplista, ese es básicamente el sentir de muchos americanos. Mira además cómo la opinión de Zelensky, quien nadie puede refutar que ha sido impulsado por los medios de occidentales, por los medios estadounidenses, como esta figura genial, democrática, perfecta, Sí, valiente. sí, Hemos visto sí. las imágenes, hemos visto las portadas, las entrevistas. Hoy su imagen ha bajado de un 72% a menos de un 48%. Uno dice, bueno, 48% todavía goza de cierta popularidad en Estados Unidos, sí, pero es hay una caída abrumadora y considerable en los últimos días y es precisamente en gran parte por el evento ocurrido el día viernes. Y lo que a mí me parece interesante, y es precisamente comprueba o le da de cierto modo la razón a Donald Trump y muchas personas que piensan como él, es que Europa todo el fin de semana ha estado publicando tweets porque eso es lo que saben hacer, de estamos contigo, Zelensky. El Reino Unido está contigo, Zelensky. Alemania está contigo, Zelensky. Todos los países, muy bien. Ajá, ¿y por qué no envían un cheque? ¿Y por qué tienen que pagar entre todos los países juntos menos que Estados Unidos? Si están con Zelensky, denle lo que él necesita. Denle 200, 300, 400, miles, millones de dólares. Envíen sus soldados a morir por Ucrania. No, ellos lo único que están dispuestos a hacer es tuitear. Así que hoy los estadounidenses, a un gran grueso de los estadounidenses les gustó lo que sucedió en la oficina Oval. Un poco irreverente, poco común y inédito, quizá un comportamiento en cuanto a política exterior y diplomacia se refiere que nunca se había visto ante las cámaras. Sí, seguro que ese tipo de disputas suceden fuera de las cámaras, pero que muchos americanos están de acuerdo y los europeos evidentemente están alarmados, terribles. ¿Cómo es posible? Ahora ellos van a tener que gastar su dinero en este conflicto. Exacto. Hiciste hincapié en algo que me parece gravitante en todo esto. Las conversaciones, los acuerdos de paz en medio de una guerra, nunca son un paseo por el parque. La verdad es esa. En principio, porque una negociación significa que se
claudiquen algunas cosas, un poco más, un poco menos, depende de quién gane, de quién pierda, de quién sea el árbitro, pero lo cierto es que estamos hablando de algo terrible, la guerra es terrible, claudicar es terrible, perder una guerra es terrible, mandar gente a la muerte es terrible. Esa es la razón por la cual cuando se llega a la firma de un pacto, de un acuerdo, bueno, se llega en función de que los equipos previamente acordaron, los mandatarios ponen la firma, pero las tensiones, esas rispideces se limaron antes, aunque a nadie le gustan los acuerdos, porque todos han perdido un poco. Pero lo que se vio aquí fue que, de alguna manera, esos acuerdos que, como bien dijiste, no se hacen públicos por estas rispideces, estallaron todos frente a las cámaras. Con dos personajes además particulares, porque Donald Trump sabemos que es una persona muy especial en su relación con la prensa y en su relación con lo diplomático, casi no tiene filtro, pero precisamente eso es lo que lo hizo presidente 2 veces y la segunda en una remontada respecto de los ataques y la forma en la que la prensa lo trató, y no obstante, por ser como es que siguió llegando al corazón o al voto de los norteamericanos. Y el presidente Zelensky, que tampoco respeta muchas normas de diplomacia, podemos decir que además es un presidente que lleva 3 años en guerra, quizás lo ideal hubiera sido, todos vimos en las cámaras a los embajadores agarrándose la cabeza cuando Sí. estaban peleando, lo ideal hubiera sido que los escucharan, además una persona que no estaba hablando en su idioma. La sofisticación que uno puede tener en un idioma que no es el propio es muy poquita. Entonces, todo esto hizo, digamos, como un caldo de cultivo a esa tensión que vos bien dijiste. Sí, ¿Qué pensás? Sí, decime. sí, hay algo muy interesante y es que hay quienes dicen que esto fue una trampa que plantearon J.D. Vance y Donald Trump. Esa es la teoría que existe dentro de algunos círculos demócratas, progresistas. Incluso hubo un senador demócrata que incluso dijo eso, que fue una trampa que le tendieron a Zelensky. Y yo invitaría a las personas con mucha paciencia que puedan ver la interacción, que no dura 5 minutos, es una interacción de más de 50 minutos, en donde de hecho Donald Trump empieza de una forma y una manera bastante amigable con Zelensky. Le dice: admiro la pelea que los ucranianos están dando, han resistido y han aguantado mucho, son muy valientes. Zelensky le muestra unas imágenes de lo que le han hecho a algunos rehenes o combatientes ucranianos, y ahí había una cercanía y una disposición a lograr precisamente un acuerdo. El problema surge cuando el vicepresidente J.D. Vance dice que la famosa política de Joe Biden de ser duro, frontal, simplemente no ha funcionado. Entonces hay que utilizar métodos diplomáticos para tratar de lograr una resolución al conflicto, como lo que tú mencionabas, un acuerdo en donde quizá no es lo que uno quisiera, lo que las dos partes incluso quisieran, entendiendo además que aquí hay un lado agresor, pero que en la negociación hay que saber cómo manejar absolutamente todo, pero que efectivamente se necesita de la diplomacia. Eso dice J.D. Vance. Puede estar de acuerdo o no, está bien. El problema J.D. Vance está en además que... lo dice, perdón, Franklin, J.D. Vance lo dice, hay una pregunta del grupo de periodistas que estaban ahí, están como todos apelotonados en un lugarcito muy pequeño Sí. para todos, y hay una pregunta a la que de alguna manera cuando Vance dice, bueno, la diplomacia y hace esta disquisición que vos bien decías, Zelensky le dice: ¿de qué diplomacia hablas? Correcto. Le contesta de una manera muy, muy brutal. Sí, y dime de qué diplomacia estás hablando. Y Zelensky hace mención de hechos y acontecimientos que efectivamente han ocurrido, como por ejemplo en el 2019, ellos firmaron un tratado básicamente de no agresión, de un alto al fuego, un cese al fuego, y Rusia obviamente lo violó en el 2022, sin ir muy lejos, en el 2014 avanzó con Crimea. Por cierto, Donald Trump muy bien decía de una forma chistosa como es él: yo no era presidente en el 2014. Y es que sí, los avances que ha tenido Rusia con respecto a Ucrania suceden. Una porción en el 2008 a Georgia con Bush, en el 2014 Crimea con Obama. Y por cierto, Mitt Romney en un debate con Obama decía que la principal amenaza de Europa y Estados Unidos era Rusia, y se burlaron de él. Dijeron: no estamos en los 80. Ahora mira cómo las cosas han cambiado un poco entre los demócratas. Y avanzan en febrero del 2022, precisamente bajo la administración Biden, y Donald Trump dice: yo no era presidente, esto no sucedió conmigo. Pero el problema de Zelensky además fue el tono y el contexto.
Él va a la oficina oval de los Estados Unidos a pedir un dinero y una negociación. Una negociación donde Estados Unidos cumpla con ciertas garantías que el propio Zelensky ha pedido, a cambio de otras cosas que Donald Trump ha pedido a cambio, que podemos profundizar más adelante. Cuando tienes los medios enfrente, que por cierto, en ese tipo de eventos los medios suelen estar un rato, hay conversaciones, fotos, los medios se van y las conversaciones continúan. Es como suele funcionar mucho estos eventos. Sucedió con Macron días atrás, por ejemplo. Zelensky básicamente intenta refutar o incluso en propias palabras de J.D. Vance, lecturing, como enseñar a J.D. Vance en frente de los medios de comunicación en un contexto donde no es favorable. Señor, si usted va a pedir dinero, si usted necesita que una potencia lo ayude, si usted necesita algún tipo de favor, no puedes andar corrigiendo, refutando con esa grandeza en frente de los medios de comunicación a unas contrapartes que además tú debes entender. Ya no es Joe Biden que va a firmar cheques en blanco. Te guste o no, esta es otra administración que requiere otro tipo de comportamiento. Yo lo tengo muy claro. A mí entre Ucrania y Rusia, a pesar de que tengo profunda discrepancia con Zelensky, ha tomado decisiones que yo no comparto y que incluso creo que va en contraposición con ciertas libertades. Yo prefiero que si un lado tiene que ganar, evidentemente sea Ucrania. Y para mí el agresor en este conflicto claramente es Rusia. Y es por eso que me molesta aún más lo que hace Zelensky, porque Zelensky con esas acciones está siendo un obstáculo para incluso el interés nacional de los propios ucranianos. Sí, en ese sentido hay algo que también, que es prácticamente lo que le dice Vance. Cuando todo se va al demonio, le dice, bueno, estás yendo contra tu propio país y incluso hablan de la cantidad de gente que está muriendo y demás. Hablamos un poco de esto que decimos, se habló los días previos, se había hablado sobre ese eventual acuerdo, que no parece que haya quedado muy claro para las partes, porque de alguna manera Zelensky ofrecía ese acuerdo respecto de la explotación de ciertas tierras como para suplir o pagar o de alguna manera equiparar el dinero que Estados Unidos estaba poniendo, pero parecía que Zelensky hablaba a futuro y que Trump hablaba del pasado, que estaba hablando de la deuda que ya existía. Yo no sé si esa discrepancia fue la que detonó todo cuando empiezan a hablar, si eso pasó antes, no sé si tenés alguna información, pero de alguna manera se ve en la cara de Rubio que queda desfigurado en el sillón ahí, que no entiende qué es lo que está pasando. Se ve que o entendían algo distinto o estaban hablando de algo distinto o Zelensky de alguna manera cambió de parecer a último momento. Sí, hay dos discrepancias en cuanto a la negociación, o al menos dos diferencias que se han expuesto públicamente. El tratado básicamente busca que Estados Unidos ayude a Ucrania, pero incluso que también logre una negociación y se va como intermediario con Rusia para lo que sería idealmente algún tipo de cese al fuego, obviamente trazando nuevos lineamientos territoriales entre ambas naciones. Ya el idealismo de creer que Rusia va a retroceder así como así el control que ya tiene ciertas zonas es una fantasía, por mucho dolor que pueda causar o generar, pero Estados Unidos estaría dispuesto a seguir ayudando a Ucrania y en cuanto a las deudas pasadas, solventarlo con la explotación de minerales ucranianos. Zelensky no está tan convencido con la idea de deudas pasadas, pero además Zelensky quiere exigir que en cualquier tratado o cese al fuego o principio de no agresión que se establezca de ahora en adelante, esté escrito que Estados Unidos o la OTAN esté obligado a defender a Ucrania si Rusia avanza nuevamente e incumple con este tratado. Básicamente, Zelensky dice, Rusia en el pasado ha violado estos tratados. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que primero no me va a agredir nuevamente y segundo de que yo me podré defender? Los necesito a ustedes. ¿Qué dice Trump? Trump dice, ¿sabes qué? En algo tienes razón, evidentemente. Necesitas algún tipo de garantía. La garantía ya la tienes. ¿Por qué? Porque si hay empresas o americanos explotando los minerales en Ucrania y Rusia realiza un ataque en esas zonas, en esas áreas, se vería como una agresión a los Estados Unidos.
Así que no hace falta que te metamos en NATO, en la OTAN, no hace falta que explícitamente haya un compromiso de defenderte militarmente, sino que ya está ahí desde un punto de vista pragmático. Zelensky dice, no, eso no es así. Entonces, son dos discrepancias que existen. El problema de Zelensky es que no ha entendido que no tiene alternativa. Europa, Alemania, que ni siquiera alcanza el 2% de inversión de Producto Interno Bruto en defensa que le exige la OTAN desde hace unos años. Alemania no te va a ayudar con la capacidad, con la infraestructura y con los recursos que Estados Unidos sí. Los países de la Unión Europea no lo harán. En estos momentos la OTAN tiene 32 miembros. Tan solo hay 4 miembros que invierten más del 3%. Se exige 2%, pero tan solo hay 4 que invierten más del 3% del Producto Interno Bruto en defensa, en un contexto de guerra. En un contexto de guerra. Imagínense si no hubiese guerra, que ya lo sabemos. En un contexto de guerra que tiene más de 3 años, y bien decís, hay muy poquitos que invierten tanto, como por ejemplo Polonia, que claramente dijo, Polonia invierte alrededor del 5%, que dijo, no vamos a desplegar fuerzas en territorio. Y hay muchos, perdóname, que ni siquiera llegan al 2%, muchos de los cuales estuvieron levantando, como bien decías vos, una serie de tweets de apoyo y demás, muy jijijaja, pero por ejemplo Italia que invierte el 1.4%. Si tuvieran, y todos estuvieron en la reunión de París y en el resto de las reuniones que se ven haciendo en los últimos 10, 15 días, diciendo sí, ahora esta vez sí. Pero lo cierto es que ya en la primera presidencia Trump les había dicho, por favor, inviertan más, no lo hicieron. Y ahora si se ponen a invertir, tampoco llegan a los próximos 15 días, que es cuando quieren llegar a algún tipo de negociación. Es real lo que estás diciendo. Pero ¿qué te pareció la actitud de los mandatarios europeos? Porque en estos días, el domingo mismo, hubo una reunión donde volvieron a juntarse, lo mismo que en París, a llegar a nada, digamos, a llegar a que todo muy lindo, estuvo obviamente Zelensky, los vamos a respetar, los vamos a abrazar mucho y qué sé yo, pero las propuestas que hacían volvían a incluir a Estados Unidos. Mira, en Europa hay muchísima hipocresía. Hay muchísima hipocresía. También la visión que tienen con respecto a Estados Unidos es totalmente injusta. Y yo lo voy a decir de una manera un poco jocosa, pero es hasta seria. Si no fuese por los Estados Unidos, toda Europa hablaría alemán, porque no hubiesen podido resistir en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Estados Unidos se logró ganar la Segunda Guerra Mundial, se logró detener a un mal terrible como lo era la Alemania nazi, que tenía una política expansionista y además expansionista de manera exitosa porque lo había logrado en diferentes áreas. Si no fuese por Estados Unidos, que hubiese sido de la Unión Soviética también, que sí, primera parte se llegó a un acuerdo para vencer a la Alemania nazi, pero luego mediante otros métodos, no necesariamente del todo militares, se logra vencer a la Unión Soviética. E incluso a día de hoy ellos siguen sin aprender, creen que Estados Unidos debe aparecer y salvarlos. Hay una anécdota que cuando hablamos de Europa, el rol de Europa, de los Estados Unidos, la OTAN, defensa, Rusia, hay una anécdota que a mí me gusta mencionar e invito a todas las personas que lo vean, está en YouTube, hay muchos artículos de opinión con respecto a eso, pero que lo vean. Y es Donald Trump hablando en una reunión con personas de diferentes países de Europa y miembros de la OTAN en el año 2018. Y también hay un discurso que realiza Donald Trump, si mal no recuerdo, también un evento de la OTAN. Y Donald Trump dice, nosotros estamos invirtiendo en defensa, somos miembros de la OTAN, estaríamos obligados a defenderlos a ustedes si Rusia los ataca. Y ustedes le compran energía a Rusia y no invierten en defensa. Entonces, ¿por qué nosotros los estamos defendiendo o estaremos dispuestos a defenderlos de Rusia si ustedes no parecen, esto lo estoy parafraseando, no fue literalmente así, pero fue lo que quiso decir, si ustedes ni siquiera se quieren defender a sí mismos? Y los miembros del comité alemán se estaban riendo de Donald Trump. Eso fue en el año 2018. En ese momento, cerca de 5 países de más de 20 miembros de la OTAN invertían lo mínimo requerido, que es 2% del Producto Interno Bruto, en defensa. Y así ha sido por un largo periodo de tiempo, incluso a día de hoy, tú mencionabas el ejemplo de Italia, invierte menos del 2% en un contexto de guerra. Y yo quiero sintetizarlo, un miembro del gobierno de Polonia dijo algo, si mal no recuerdo fue el día de ayer o el fin de semana, que es excepcional.
Él dijo, Europa quiere que Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes o más de 300 millones de habitantes, despliegue todos sus recursos en combatir a un país de más de 150 millones de habitantes para defender a toda Europa, a más de 500 millones de habitantes. Es decir, hay que, cuando uno lo conversa con americanos aquí que entienden el tema, tienen la misma posición. Y esto no es necesariamente una posición trumpista, es ¿por qué defendemos a Europa si ellos parecen que no se quieren defender a sí mismos? Ahora, yo creo que están los intereses de Estados Unidos, sí, detener a Rusia, que Rusia no se expanda, pero a ver, que Europa primero debe quererse un poco más a sí mismo y tratar de defenderse a sí misma. Hay una... Te quiero hacer dos preguntas. Mira, te iba a decir para terminar, pero en realidad no, siempre que te agarro te preguntan muchas cosas. Una es, lo que estás diciendo se vio mucho en redes sociales y en algunos medios y en análisis de distintos editorialistas en este fin de semana, que es un progresivo distanciamiento entre, si querés, la opinión pública o la discusión pública, porque no sé hasta dónde esto llega a la calle, entre Europa y Estados Unidos. En visión, en respaldo a sus gobiernos, en lo que se supone que tienen o no tienen que hacer en un eventual conflicto directo que pudiera ocurrir con Estados Unidos o con Francia, Gran Bretaña y demás. Eso por un lado, ¿no? Se está viendo como una retórica un poco más belicista o un poco más confrontativa a los dos lados del Atlántico. Eso es nuevo para mí, ¿eh? O sea, podrías tener eso solapadamente, pero que abiertamente se estén tirando con todo, por lo menos en lo que se ve en redes, es algo nuevo. Y la otra cosa que te quería preguntar es para dentro de Estados Unidos, porque empezamos hablando de eso. Hemos visto rápidas encuestas que surgieron a partir del viernes, encuestas telefónicas, encuestas de opinión de mayores muestreos, de menores muestreos, que mostraban un enorme apoyo, más del 50%, en algunos casos más del 60%, respecto de la actitud que tuvieron tanto el presidente Trump como el vicepresidente. Esto que tengo la sensación de que en Europa se percibe como qué barbaridad, la emboscada, el maltrato, el bullying y todo esto, desde dentro de Estados Unidos, que es a quienes, digamos, de último el presidente Trump les debe explicaciones y a ningún otro lugar, se percibió de una manera distinta, se percibió como, ok, por fin, después de 3 años, alguien nos está defendiendo nuestro dinero y a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, esas dos preguntas. Sí, sobre la primera, es que es muy fácil ser amigo de Ucrania o ser el aliado número uno de Ucrania cuando no tienes que pagar la cuenta. Yo también quiero y me voy a poner mi bandera de Ucrania en mi perfil de Twitter. Simplemente, bueno, no me quiten de mis impuestos para financiarlo. Así es muy fácil. Y ese es el problema precisamente de Ucrania. Ahí están todos los líderes importantes. Estamos con Ucrania, nuestro país está con Ucrania, pero no están dispuestos a pagar ni de cerca y no están en la capacidad, muchos de ellos, otros sí. Alemania es una potencia económica. Alemania, por supuesto, que debería dedicar su parte de Producto Interno Bruto necesario en defensa y pudiese desplegar muchísimos más recursos. Hace unos años más del 60% de la energía de Alemania venía de Rusia, volviendo un poco al tema anterior. Así que, por supuesto que hay una desconexión, porque el costo y la carga la tiene otro. Es muy fácil, haciendo una especie de analogía con otros temas económicos, es muy fácil cuando si una persona es pobre y dice aumentarle el impuesto a los ricos, perfecto, sí, que ellos paguen, total, perfecto, está bien, vamos a aumentarle el impuesto a los ricos, vamos a aumentarle los impuestos a la clase media, con tal no me aumenten los impuestos a mí, todo excelente. A Europa importa una resolución del conflicto en el corto o mediano plazo porque no están pagando la carga de eso. Estados Unidos se está llevando la máxima porción. Si contamos todos los países de Europa, de la Unión Europea, todos los recursos y fondos que han dedicado a Ucrania, Estados Unidos los supera. Claro, Estados Unidos tiene una capacidad económica más grande, pero en teoría también debería ser Estados Unidos, no quiero decir el menos interesado, pero sí el menos afectado en el corto plazo con una expansión rusa. ¿Por qué? Por un simple hecho geográfico, o sea, y geopolítico, es tan simple y sencillo como eso. Lo que está haciendo Trump
y luego hay que analizar más allá de las formas de Donald Trump las resoluciones. Y en política exterior yo siempre quiero esperar a Donald Trump cuál es la resolución de ciertas políticas y ciertos conflictos para hacer un juicio final. Porque él dice mucho, pero al final hay que ver también cuál es la resolución. Donald Trump quiere obligar a Europa a aumentar sus recursos o su destinación de fondos en defensa. Donald Trump quiere obligar a Europa a que esté mucho más involucrada en este conflicto y no dejarle todo a los Estados Unidos. Así que he visto algunos líderes europeos que están molestos y le responden a Trump, bueno, ahora que Trump está haciendo esto, nosotros vamos a ayudar a Ucrania como no lo quiere hacer Estados Unidos. Ah, perfecto, eso es exactamente lo que quiere hacer Donald Trump, así que muchísimas gracias. Así que yo creo que por un lado eso, el contraste que existe entre Estados Unidos y Ucrania es precisamente en la opinión pública y los líderes políticos también, es precisamente porque están en contextos diferentes. La carga la tiene otro. Si verdaderamente eres aliado de Ucrania, perfecto, envía a tus soldados a morir a Ucrania y envía más recursos y fondos. De lo contrario, una foto no es suficiente. Un tuit hace 2 semanas, cuando Donald Trump menciona que Zelensky es un dictador, días después dijo, oye, yo no puedo creer que yo dije eso, cuando le preguntaron en la oficina oval, Trump siendo Trump. Pero hay un tuit de Boris Johnson, ex primer ministro británico del Partido Conservador, que no es trumpista, contrario a lo que muchos pudiesen creer. Su foto de perfil en Twitter, tiene una bandera de Ucrania, así que creo que es bastante fácil de predecir qué inclinaciones tienes en este conflicto. Pero él decía, no esperen que Donald Trump sea extremadamente preciso con todo lo que dice o excesivamente factual, correcto, pero presten atención a sus intenciones. Lo que Trump nos está diciendo es, nosotros, Europa, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que queríamos estar discutiendo ahora, en vez de estar corrigiendo a Donald Trump. Es qué vamos a hacer, qué podemos hacer para tratar de ayudar a Ucrania. Y yo creo que realmente y genuinamente esa es la intención de Donald Trump y debería serlo, porque los votantes americanos también lo eligen a él como presidente de los Estados Unidos, tratando de que Estados Unidos tenga una agenda de America First. Y America First no significa, América primero no significa que Estados Unidos ha de estar sola por el mundo. Tiene aliados. El problema es que los aliados históricos, muchos aliados históricos de Estados Unidos han estado en las buenas, perfecto, pero no en las malas. Y con las malas quiero decir, cuando Estados Unidos quiere mirar al lado y decir, oye, por favor, ¿alguien más quiere colaborar? ¿Alguien más quiere ayudar? Parece que ellos no están dispuestos a hacerlo. Y respecto de lo que te decía de la opinión pública hacia adentro, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Cómo vieron la actitud de Trump y de Vance? ¿Cuál es tu sensación o lo que leíste? Fíjate, yo por un lado pensaba inicialmente cuando sucedió que quizá no le iba a ayudar del todo, dado que es una imagen muy poco diplomática. Y Estados Unidos acostumbra, yo tengo a Ronald Reagan atrás en una especie de meme, de cartoon, Ronald Reagan es un gran ejemplo de eso, es muy diplomático, más allá de las ideas o de los partidos, hay una diplomacia obvia, ¿no? Que se ha tomado por sentado. Pero no, al americano le gustó tener a una persona poco politiquera, poco convencional, poco diplomática, como es entendido convencionalmente, diciéndole a un líder extranjero, ya va, nosotros no te necesitamos a ti, tú nos necesitas a nosotros. Es una falta de respeto que vengas aquí a corregirnos, a querer enseñarnos sobre el conflicto, cuando mira todo lo que nosotros te estamos dando, mira todos los recursos que nosotros te estamos dando. Al americano le gustó eso. Y le gustó eso porque finalmente una persona, estés de acuerdo con él o no precisamente en este conflicto, fuese alguna especie de muro en contra de los intereses de muchos americanos que pagan impuestos si tienen problemas económicos, ven la deuda de Estados Unidos que está en más de 36 billones de dólares y dice, ¿en qué me beneficia realmente ayudar a Ucrania en este conflicto? Repito, yo tengo mis prioridades claras. Yo sí creo que existe un interés nacional y un interés occidental en frenar a Rusia. Pero ¿a qué costo? ¿A qué manera? Y yo creo que Donald Trump lo que busca precisamente es aumentar el interés de Europa en invertir en su propia defensa y también involucrarse más en este conflicto. Y yo creo que los americanos están de acuerdo con eso. Los americanos, a pesar incluso aquellos que están acostumbrados a una diplomacia, una política mucho más correcta, políticamente correcta, sí estuvo bien ver a un empresario que hablara como tal, como un empresario fuerte, soez, a una persona que incluso inició esa irreverencia. Y yo invitaría a las personas que no se queden únicamente con los 5 minutos de la interacción caliente o 10, 15 minutos de la interacción caliente. Véanlo todo,
porque no fue la intención de Donald Trump o J.D. Vance tener ese problema o ese inconveniente. Incluso aquellos que son muchos más pro Ucrania y incluso solidarios con Zelensky, deben evaluar a Zelensky de acuerdo, no necesariamente a los ideales, sino al pragmatismo. ¿Qué buscaba Zelensky en la oficina oval? ¿Qué tenía que lograr que beneficiara al pueblo ucraniano y con qué terminó? Y evaluando esas opciones y el contexto, Zelensky fracasó rotundamente. Y precisamente porque yo sí espero que Ucrania salga mejor, aunque no salga ni de cerca perfecto, pero mejor de este conflicto. Por eso tengo que desaprobar a Zelensky, por lo que lo hizo es terrible. Así que, para concluir, creo que los americanos tienen en perspectiva una imagen positiva de lo que hizo Donald Trump y J.D. Vance, negativa de lo que hizo Zelensky, y creo que aquellos que son pro Ucrania también deberían desaprobar lo que hizo Zelensky, porque fue un gravísimo error. Zelensky necesita de Estados Unidos y no puede estar teniendo peleas de ego. En cambio, Donald Trump o J.D. Vance, ellos no necesitan tanto a Ucrania o este conflicto como Zelensky sí necesita a Estados Unidos. Franklin Camargo, yo te agradezco muchísimo estas palabras, estos minutos que nos dedicaste y este análisis en un tema que parece que no va a tener, no va a dejar de darnos noticias minuto a minuto, así que seguramente te estaremos consultando próximamente. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias.